Por eso hoy hemos invitado y le agradecemos muchísimo el que nos acompañe a Roberto Ponce. Él es profesor investigador del Tecnológico, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Ale, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, pues en este programa siempre hablamos de los temas de la ciudad desde diferentes perspectivas, pero yo creo que uno de los aspectos más fundamentales es eh, cómo está conformada nuestra ciudad y en base en qué se van desarrollando las ciudades. Sabemos que ustedes en el Tecnológico de Monterrey han creado un centro de información para las ciudades. ¿Para qué nos va a servir y cómo, qué es este centro? Sí, claro. Bueno, en el TEC de Monterrey, pues, donde yo trabajo, tenemos un centro de investigación que se llama Centro para el Futuro de las Ciudades. Entonces, dentro del centro yo tengo el gusto, el honor de dirigir un área que se llama Ciencia de Ciudades. Este concepto de ciencia de ciudades tiene que ver con el uso de la modelación, de una representación más cuantitativa de las ciudades, ¿no? Las ciudades hoy en día son entes muy complejos, mucho más complejos que lo que eran hace, ¿qué? 50 años. ¿Por qué? Por pues, el crecimiento que han tenido. eh, los temas de transporte y partes como tremendamente técnicas que involucran hoy en día la planeación de una ciudad, ¿no? En particular los usos de suelo, el transporte. Y no solo eso, sino también complejas políticamente, ¿no? Hace 50 años una ciudad era un municipio, hoy en día Monterrey pues, es una ciudad, una zona metropolitana que abarca 16, 18 municipios, ¿no? Entonces, eh, hay a la par de pues, este crecimiento, esta complejidad que tienen las ciudades inherentes hoy en día, hay una tendencia en el mundo de utilizar pues, Big Data, datos y distintos elementos de simulación, moderación para representar pues esta complejidad, ¿no? Y navegar sobre todo sobre esta complejidad y tratar de entender qué políticas serían más pues, redituables para resolver los grandes problemas que vemos, ¿no? ¿Cuáles son estos grandes problemas? Bueno, pues un montón, pero resumen. Tema de tráfico, ¿no? La movilidad es un tema acuciante. Otro es la vivienda asequible, ¿no? La vivienda cada vez se vuelve más costosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer para minorar esos efectos? La informalidad, ¿no? También procesos de asentamientos informales que tienen ocurrido en nuestras ciudades latinoamericanas. La pérdida de entornos naturales en las ciudades, el tema de calidad del aire. Y así podríamos seguir, ¿no? La lista. Entonces, el problema es que todas estas cosas se interrelacionan entre sí, ¿no? Lo que tú haces en movilidad, bueno, pues va a tener efectos en la calidad del aire, va a tener efectos en el uso de suelo. Entonces, estas herramientas que nosotros trabajamos permiten representar de alguna forma estas relaciones, ¿no? Entre elementos, entre cosas tan complejas. Qué interesante todos estos datos y toda como esta interrelación que nos hace de de todos los elementos que conforman una ciudad, porque de repente cuando a mí me ha tocado en algunos planes de desarrollo urbano, cuando estuve en municipio, eh, ver que la gente a veces llega a estas consultas de desarrollo urbano y llegan con yo siempre decía que llegan como con una serie de peticiones de quejas cuando ya está el problema, pero debemos de interesarnos un poquito antes para ver qué está sucediendo y por qué está sucediendo todo esto. Me imagino que con todos estos datos que ustedes están conformando, de alguna manera es como tener una base para tomar mejores decisiones. Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Es sobre todo sirve para dos cosas. Uno, como planteas, es una base, ¿no? Partir de un elemento común analítico basado en datos que nos permite representar, o no más que representar, caracterizar el proceso urbano de Monterrey, ¿no? En transporte, en crecimiento urbano, ¿no? Principalmente. Ese es uno de los usos, ¿no? Este diagnóstico común compartido o análisis contextual. Y el otro, el siguiente paso y el más complejo, es que esta información, estos modelos, nos den una pauta para tomar mejores decisiones. Esto tiene un nombre en planeación urbana que se llama una planeación por escenarios, en que bueno, las personas que toman decisiones en temas urbanos puedan tener opciones, ¿no? Decir, a ver, yo quiero resolver el tema de la movilidad en Monterrey.
Tengo la opción de un segundo piso, tengo la opción de más ecovía, tengo la opción de más autobuses articulados, tengo la opción de poner un impuesto a la gasolina, tengo la opción, hay toda una baraja de políticas que pueden emprender, ¿no? Pero ¿cuál es la mejor? O más bien, difícilmente va a haber una mejor que resolver el problema. ¿Cuál sería la combinación de estas políticas que nos llevan a eso, ¿no? Entonces, estas herramientas se vuelven tremendamente útiles para representar como esos escenarios hipotéticos y que a quien está tomando las decisiones le permita entender de forma más clara las disyuntivas entre qué pierde y qué gana bajo cada alternativa y pues tener una decisión más informada o que las decisiones que tome nos acerquen más hacia la ruta que queremos, ¿no? Igual en el caso de la vivienda, que es otro de los problemas más graves en la ciudad de Monterrey, ¿no? Que la vivienda es tremendamente costosa, ha subido por encima de la inflación. ¿Cómo resuelves eso, no? Es un tema de regulación, puede involucrar ciertos subsidios, regulación del suelo, tiene que ver con la oferta de vivienda, pero también quieres que esa oferta esté en zonas centrales. Entonces, esos tipos de problemas tan complejos, intrincados, normalmente requieren pues un ensamble de políticas, ¿no? Para atacarlo. Entonces, ¿cuál debe ser esta combinación de políticas y que nos acercaría, ¿no? Entonces, se simulan estos escenarios, digamos, de política pública, ¿no? Para tratar, no es que vayas a hacer una predicción exacta de qué impacto van a tener estas políticas, pero esta simulación le permite como quien toma decisión como que balancear de forma más clara estas disyuntivas. Qué importante esto que nos está diciendo, porque a veces pensamos que cuando vemos el crecer de una ciudad, pensamos que solamente es una sola política pública, una sola acción. Y yo recuerdo cuando empezamos a hacer, hace algunos años me tocó participar en el tema de el PIMUS, que es el programa que se hizo una encuesta origen-destino y de repente cuando nos tocó hacer toda esta parte de pues para que la gente se interesara, para que cuando llegaran a tocarte la puerta en tu casa, tú contestaras y tomaras, pues en serio eso que te están preguntando y y supieras para qué te estaban preguntando y por qué esos datos iban a ser importantes. Entonces, cuando desarrollamos esta estrategia de comunicación, a veces de repente, cuando la gente no está tan involucrada en el tema, como que se sorprenden, oye, a ver cómo, entonces, por eso me estás preguntando que a qué horas salgo, que a qué horas llego, que salgo de mi trabajo y qué hago, y pues ya sabemos que las mujeres, en el caso de las mujeres, no es un origen destino como el de la mayoría de los hombres, no todos, pero sí de que las mujeres obviamente tenemos número uno, tenemos mayores traslados en transporte público y número dos, o sea, salimos del trabajo y no nos vamos directo a la casa. Vamos por el bebé, vamos por la suegra, por la abuelita y tenemos una serie de factores que más bien son multifactoriales nuestros motivos para movernos. Y nos encontramos después de que empezamos a hacer esto, y se lo platico porque a mí se me hizo bien interesante, que luego había gente que de repente no quería contestar las encuestas porque pensaban que se iba a utilizar esta información para otras cosas. Ya después cuando empezamos a sacar, le dimos un poquito más pues, de reforzamiento a la estructura de la comunicación que estábamos haciendo, ya como que la gente ya se empezó a enterar. Y le platico todo esto porque a veces pensamos, como le digo, que solamente es una sola herramienta la que se utiliza. Y ahorita que precisamente la siguiente pregunta, y por eso saqué a colación lo del PIMUS, o no sé si ya lo tocamos un poquito más a profundidad mejor, es sobre esta modelación de la movilidad usando toda esta información del PIMUS, porque después de creo que 12 años fueron que no se había hecho un estudio como este. Y bueno, pues, ¿qué, qué se ha encontrado? Porque sabemos también que tuvieron un acompañamiento con la Universidad de Toronto. ¿De qué se trató esto? Sí, claro, bueno, qué padre la historia que cuentas de la recolección de datos para la encuesta origen-destino, ¿no? Y todo lo que implicó. En, en esta simulación que nosotros usamos es el insumo principal, es la encuesta origen-destino del PIMOS del 2019. Entonces, ahora hay datos de teléfonos celulares y GPS y otras fuentes de información
pero todavía ninguna de esas fuentes de información llega a sustituir la calidad de datos que tienes de una encuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque en la encuesta sabes como mencionabas, el género, ¿no? De la persona entrevistada y eso te importa mucho porque te dice, son factores que quieres medir, ¿no? El Claro. ingreso, la ocupación. Toda esa información que mencionas que es tan difícil de recolectar, bueno, pues es valiosísima y es el insumo principal para este modelo, ¿no? Esta simulación. El modelo falta todavía encontrarle un nombre para Monterrey, por lo pronto se llama GTM Model, que son las siglas que tiene en inglés. Este modelo lo desarrolló un centro de investigación en la Universidad de Toronto, en transporte. Ahí hay un profesor muy reconocido a nivel mundial que se llama Eric Miller. Él lleva muchos años trabajando el tema de transporte y fue un pionero hay una modelación, hubo un cambio, como un parteaguas muy importante a finales de los años 90, en que se pasó a una simulación de algo que se llamó una modelación basada en actividad, ¿no? ¿Esto qué es? Eh, Había una generación, digo, no quiero entrar muy técnico ni aburrir a la audiencia, pero había una generación muy famosa de modelos de transporte que se llamaban de cuatro etapas. Esos modelos han estado ahí 70 años. De hecho, Monterrey tiene uno y la mayoría de las ciudades tienen uno de estos modelos de transporte y sirven para decidir las rutas idóneas para organizar tu sistema de transporte y cosas por el estilo, ¿no? Son muy utilizados porque son muy fáciles de implementar y utilizan los datos de una encuesta de origen-destino también. Entonces, así se han hecho las cosas normalmente en México y en otros países. Pero como en los años 90 en Estados Unidos, en Canadá, empezaron a cambiar esta nueva generación de modelos que se llaman basados en actividad. Supone que lo que hacen es una representación más realista de los viajes de la persona, en que representan, por ejemplo, yo mi nivel de ocupación y de ingreso, ¿no? Lo más probable es que salgo en la mañana, dejo a mi hija en la escuela, de ahí voy a mi trabajo y así me voy moviendo y desplazando, ¿no? Por distintas zonas, voy encadenando viajes, ¿no? Entonces los modelos clásicos eso no lo podían hacer. Entonces este profesor inventa esto y lo plantea a través de una simulación computacional que se llama un modelo basado de agentes. Entonces, eso ocurrió, digamos, a principios del año 2000. Les tomó 15 años desarrollarlo y desde el 2016 esta herramienta está implementada en Toronto. Es como de lo más avanzado, sofisticado que hay para modelar transporte. Y te sirve para hacer estos escenarios como los que describí al inicio, que quien toma decisión, normalmente tienes varias opciones de política y tú quieres resolver el tema de tráfico o impulsar el transporte público, pero ¿cuál es mejor? O sea, ¿qué haces? ¿Compras más autobuses o los que ya tienes incrementas la frecuencia o metes otra tecnología de transporte, ¿no? Entonces, te ayuda a barajar esas distintas opciones. Nosotros en el TEC de Monterrey llevamos 2 años tratando de reimplementar esa herramienta de Toronto a Monterrey. Es un esfuerzo muy grande, o sea, son herramientas muy complicadas de usar, nada amigables. Tampoco crean que es que te da así las grandes visualizaciones ahora y puedes ver como una especie de videojuego, ¿no? Sino que son tablas, es una herramienta árida de usar pero te permite ir comparando estos escenarios. Y en Toronto, por ejemplo, pues se corre 100 veces al año para simular distintas pues, variaciones de política pública. Eh, y bueno, aquí en Monterrey, como mencionaba, llevamos 2 años tratando de implementar. Ya estamos en las últimas fases de calibración. Ahorita la herramienta ya corre con la red de transporte de Monterrey, ya corre con la representación de los hogares y las personas de Monterrey. Y pues estamos en los últimos detalles para poder simular los primeros escenarios, ¿no? Y el objetivo de esta herramienta pues es que esté a uso y servicio de las áreas de planeación en transporte en Monterrey, ¿no? Bien. Y hubo un evento de lanzamiento de esto y es que algo importante fue que USAID, que es la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, decidió otorgar un fondo para esta herramienta para agregar que en cada uno de los escenarios que simulemos, un componente que te diga cuáles serían las emisiones de carbono por transporte. Entonces, digamos que también tenga una utilidad de poder, a la vez que se plantean estos distintos escenarios de transporte, no solamente medir los tiempos de traslado y la congestión vehicular, sino las toneladas de CO2 que implica cada una de estas políticas, ¿no? Para pues esto en vistas o miras de que pueda servir para también mejorar las condiciones de calidad del aire y no solamente de movilidad, ¿no? La ciudad. Sí, Entonces, justo esa es la pregunta que le iba a hacer, que pues
para nosotros, como siempre digo, los ciudadanos de a pie, suena muy complicado todo esto. Qué padre que ya se cuente con todas estas herramientas. No sabíamos bueno, a nivel ciudadano, no sabíamos que tenían 2 años trabajando con todas estas herramientas y con toda esta forma de manejarlo y mejorar, mejor dicho, para mejorar la forma en cómo se pueden distribuir de alguna manera, vamos a ponerlo así en términos sencillos, para que las rutas del transporte urbano para que sean más eficientes, porque Ujú, hemos tenido durante décadas, y la verdad es que yo recuerdo cuando era niña y que iba al centro de Monterrey con mi mamá o al sur de la ciudad, sí o sí siempre tenías que pasar y sigues teniendo que pasar por el centro de Monterrey. ujú. O sea, no hay como que una ruta, y lo vemos en días de lluvia, que entrar al centro de Monterrey es complicadísimo y a veces tú ni siquiera tienes que entrar al centro de Monterrey, sin embargo, la ruta sí o sí, tiene que pasar por el centro de Monterrey. ¿Por qué pongo este ejemplo así un poco tan burdo? Para que la gente que nos está escuchando sepa cómo todas estas herramientas que a nivel internacional ya se están utilizando y que en Nuevo León, bueno, pues el Tecnológico de Monterrey está haciendo todo este, pues trabajo de técnico con todas estas, no quiero pensar todos los temas que les arrojan en estas simulaciones y en estos escenarios. Eh, y justo esa era la pregunta, que al ciudadano normal, en qué le iba a beneficiar todo esto. Pero bueno, ya me contestó un poco y un poco le comento la vez pasada que tuvimos aquí a Abraham Vargas, el director de Metrorrey, y yo le decía, subimos la entrevista y se lo platico así, y la gente para que sepa y busque nuestro programa, todo está en YouTube y en Spotify, todos nuestros podcasts. Yo le decía a Abraham Vargas, le decía, bueno, no me conteste ahorita, pero yo siento que el poniente de Monterrey, todo está colapsado en cuestión de tráfico y en cuestión de todo. Pero yo siento que en cuestión de tráfico de auto privado, el poniente es de lo más colapsado. Y sí le dije, no me conteste, nada más lléveselo de tarea, consúltelo con la almohada y a ver qué dicen estas herramientas, porque yo le decía, si a mí me pusieran en la esquina de mi casa, yo vivo a 30 metros de Leones, si a mí me pusieran un monorriel, por ejemplo, yo sería la más feliz del mundo de poderme venir al TEC en, en, este, en ese monorriel y no sacar de la camioneta de la cochera para nada. Claro, hago una serie como decía ahorita, las mujeres tenemos otra forma de movernos. Y a mí me parece muy interesante que toda la gente que está allá en su casa, en su negocio, que nos va escuchando en su coche, sepa que existen todas estas herramientas porque sabe que estás platicando con Roberto Ponce, él es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Estamos hablando sobre todos estos temas que son de ciudad, que si la movilidad, que si la planeación urbana, que si la vivienda asequible. La vivienda asequible quiere decir que usted pueda acceder a una vivienda. Porque ahorita estamos viendo, Roberto, sí, en unos años, yo recuerdo cuando nos tocó hacer eh, por allá del 2002, 2003, un plan de desarrollo urbano en Monterrey y liberamos las alturas en el centro. Y todo el mundo nos decía, están locos, se va a volver un caos. No, resulta que no sucedió. Sí hubo algunos edificios que, bueno, algunos inversionistas que lograron sacar sus permisos y dijeron, a ver, pues está esta oportunidad, vamos, porque acuérdense que Monterrey siempre se ha dicho que es una ciudad chaparrita, bueno, hasta hace unos años, porque ahorita ya vamos cada uno. Realmente las densidades, digámoslo así, Roberto, y sáqueme de mi error si estoy en un error, pues deben de ser 4 o 5 pisos, que sea una comercial abajo. Es muy fue las comparaciones, pero cuando a uno le ha tocado estar, por ejemplo, en ciudades como Madrid y así, ¿qué dices tú? Qué padre, pues vivo en un segundo piso, bajo, y ahí está la tiendita, el del periódico, y a 10 metros tengo la parada del camión que me lleva hasta no sé dónde. Entonces es muy padre vivir una ciudad así, qué padre. Claro, todas las ciudades tienen un poquito de caos, es imposible decir, ay,
es ya la respuesta al futuro. Pero ahorita que está diciendo usted de la vivienda asequible, ¿qué, en qué va a servir todo este centro para las ciudades del futuro? ¿En qué va a servir? ¿Tienen alguna herramienta o algo están trabajando sobre vivienda? Porque yo sería la más feliz del mundo, igual, de poder comprar un departamento en el centro de Monterrey, pero que no me costara lo que me cuesta en la zona poniente, hasta con alberca, casa club y todo lo demás. Y aquí los departamentos son muy pequeños y se salen de mi presupuesto, como para el de muchos que también se salen de su presupuesto. ¿Qué se puede hacer en esto para tener una vivienda asequible, sobre todo en el centro que tenemos mucha infraestructura subutilizada? Claro. Em, es la pregunta del millón. No hay una respuesta sencilla, es más, no la sé, la respuesta es sencilla, pero mira, está relacionado con todas varias de las cosas que has mencionado durante la entrevista. En primer lugar, el hecho de que las unidades de transporte público sigan yendo hacia el centro, eso quiere decir que el centro es la zona más accesible de Monterrey, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está el transporte público masivo que tenemos llega al centro de Monterrey. Las vías primarias, Constitución, Morones, Gonzalitos, cruzan y rodean, pasan por el centro. Entonces, el centro es la zona más accesible desde cualquier punto. Eso quiere decir que tiene enorme valor comercial, ¿no? Y sí, el centro de Monterrey ha perdido mucha población, pero sigue siendo atractivo comercialmente porque es la zona más atractiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es la mejor conectada. Si yo soy, yo que sé, un dentista y busco poner mi consultorio y busco atraer pacientes de Suazua, pero también de García, ¿dónde es? ¿Dónde me voy a poner? Pues en el centro, porque ahí van a llegar a Claro, todos lados, ¿no? Entonces, eso hace que el costo del suelo en el centro de Monterrey sea tan caro. Entonces, es un suelo costoso porque es la zona más accesible. Entonces, mientras eso no cambie, eh, pues difícilmente va a bajar el costo del suelo y difícilmente vamos a tener una oferta asequible, ¿no? Esto es bien grave porque todo el centro de Monterrey ha perdido población, pero el centro entendido no solamente como el centro histórico, sino como tres, cuatro municipios, o sea, es decir, Guadalupe, San Nicolás son municipios que en el último censo perdieron población o están en un reemplazo poblacional, ¿no? Monterrey también, ¿no? Todo el crecimiento demográfico pues están en Suazua, en el Carmen, Escobedo, que es donde hay suelo barato, ¿no? Para generar esta oferta asequible. Entonces, pero es insostenible, no nos podemos seguir extendiendo cada vez más y más lejos, ¿no? El tema es que la solución pasa, sí, por subsidios, por modelos de vivienda asequible, pero también por un tema de transporte. Está intrínsecamente ligado el valor del suelo con el transporte. Habría que conectar con transporte y nuevas centralidades, conectar con transporte público y privado, estas nuevas centralidades que van surgiendo sin pasar por el centro. El tema es que eso es muy costoso y nos viable una ciudad que es tan poco densa, tan horizontal como Monterrey. Cuando tú tienes una ciudad bien horizontal, el opuesto a lo que decías de estos corredores de 4 o 5 niveles y abajo, esos mixtos, cuando tienes una ciudad tan horizontal y tan expandida como Monterrey, quiere decir que necesitas más frecuencias de autobuses y más estaciones y más kilómetros de transporte público para cubrir la zona. Esto quiere decir que en cada estación se suben menos personas, ¿no? En cada estación. Entonces, las economías no te dan. Se vuelve muy difícil tener un transporte público que sea costo efectivo. Requeriría enormes subsidios, ¿no? No es fortuito, por ejemplo, las ciudades de Estados Unidos que tienen tan baja densidad, pues tienen mal transporte y es por eso, porque no es costeable, ¿no? Para que el transporte sea viable económicamente nos requieres más densidad. Y entonces, bueno, para tener más densidad requieres, pues sí, flexibilizar las regulaciones, impulsar más que edificios de 40 niveles, como mencionabas, corredores. Es el ideal, lo que sabemos hoy es dar ciertos corredores de 4 o 5 niveles, hasta 7 niveles, ¿no? Donde las plantas bajas son de usos mixtos, ¿no? En lugar, la planta baja no quieres que sea un estacionamiento, no quieres que sea inhóspito, ciego. Sí, inhóspito. si quieres que sea algo que crea ciudad, ¿por qué? Porque esas plantas bajas comerciales y de servicios generan viajes caminando, ¿no? Servicios que nos caminan como tal cual como mencionaste. Entonces, sabemos lo que debe de ocurrir. El problema es que
Se requiere la alineación, confluencia de una serie de actores eh, en esto, en esta visión como clara de hacia dónde, y eso pues, es complicado y lleva tiempo, ¿no? Ver los resultados de estos cambios quizás toman 30 años, ¿no? Una generación completa. Nosotros estamos haciendo dos cosas en el centro. En el tema de vivienda asequible, justo este viernes vamos a tener un taller con desarrolladores inmobiliarios y funcionarios públicos sobre escenarios de vivienda, ¿no? Hay un profesor, un hombre que tiene en el Tech Faculty of Excellence, que es un profesor norteamericano que se llama Steven Popper, que es creador de un campo que se llama toma de decisión bajo incertidumbre. Entonces, él nos va a guiar un taller justo en inglés le llaman un ejercicio de backcasting, de decir, a ver, ¿dónde nos gustaría que estuviera Monterrey en 2040 en vivienda? Ok, ¿qué tenemos que hacer para llegar ahí? ¿No? ¿Cuáles son las 10 acciones? ¿No? Entonces vamos a reunir a un grupo de expertos, desarrolladores y funcionarios públicos para discutir 2 días de este tema en el TEC de Monterrey, este viernes, jueves y viernes. Eso es algo de lo que estamos haciendo. Y otra cosa es un modelo de planeación por escenarios, ¿no? Tú eres muy familiar con los planes de desarrollo urbano, has participado en varios. Nosotros también, y no nos gusta el resultado, no nos gusta la metodología. ¿Por qué? Porque como se hacen actualmente, haces un diagnóstico de 500 páginas, Ujú. que va desde seguridad pública hasta salud, y, y terminas enlistando 100 acciones, un montón de problemas, pero 100 acciones, ¿cuál es más importante que otra? ¿Cómo pegas eso y eso a dónde te va a llevar? Porque Como el que se tienes queda todo en el los aire. lados. Se queda en el aire. A mí no me gusta cómo hacemos los planes. Esta metodología, como hacemos los planes urbanos en México, es como se hacían en 1930, en 1940 en Estados Unidos. Sí. El Master Plan se le llama, el Comprehensive Plan. Y ahí nos quedamos, nunca evolucionó, ¿no? Al ciudadano vas y le preguntas por el plan, pero al final, ya que lo tienes hecho, le preguntas, oye, si te gusta, no te gusta, ¿no? ¿Qué opinas? Hay otras metodologías más modernas. A nosotros nos gusta mucho una que se llama planeación por escenarios, que estamos tratando de impulsar en México, no solamente en Monterrey. Esta planeación por escenarios en lo que consiste es decir, vamos a partir del final hacia atrás, o sea, de atrás hacia adelante. Es decir, no partes del diagnóstico, sino cómo crees que debería ser Monterrey en 2040. ¿Cómo debería de ser? Ok, ¿cuáles son las 5 acciones estratégicas que habría que hacer para llegar ahí, a esa visión? Y te enfocas en eso, ¿no? Entonces, son planes mucho más sucintos de 30, bueno, no 30, pero de 100 páginas, ¿no? Versus 1000 páginas. Y partes de este ejercicio como de futuro, de decir, a ver, esta es la imagen objetivo, esto es donde queremos llegar, ¿cómo lo hacemos para llegar ahí, ¿no? Entonces, algo en lo que creemos y hemos tratado de desarrollar, adaptar al contexto de México. El próximo año en Monterrey no va a concluir en un plan, pero sí queremos concluir en un documento estratégico que plantee esta visión de futuro, ¿no? Ujú. Y que esta visión se construye colectivamente, o sea, hay un esfuerzo de participación amplio desde el inicio, ¿no? Ujú. Pues esperemos que los alcaldes que van entrando en este 2024 y en este 2025, bueno, es la curva de aprendizaje, siempre decimos que son como alrededor de 4 o 5 meses, Ya. esperemos que tomen en cuenta todo este tipo de herramientas y bueno, pues que se sumen a pues a esta modernidad que ya nos urge aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Roberto Ponce, le quiero agradecer muchísimo por habernos dado esta entrevista y bueno, pues espero que no sea la última vez que dialoguemos. Son temas muy interesantes que nos deben de apasionar, porque cuando nos interesamos por nuestra ciudad, somos impulsores del cambio. Muchas gracias, Ale, por la invitación y un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Y sí, es un tema que, bueno, pues compartimos, nos apasiona. La pasión. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Roberto Ponce, y gracias también a ustedes por sintonizarnos. Recuerden que estamos todos los lunes en punto de las 3:30 de la tarde. Alejandra López les da las gracias. Muy buenas tardes.